¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Nos encontramos una vez más en entrevistas. En esta ocasión nos acompaña Jerónimo Bertoni. Bueno, vamos a dejar que se presente él. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, un hermoso lugar este. Presentarse debe ser de las cosas más difíciles que tiene un ser humano, ¿no? Porque tenés tantas cosas para decir, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo resumido. Ya dijiste, mi nombre es completo, es Pablo Jerónimo Bertoni, pero todo el mundo me dice Jero. Tengo 50 años, vengo transitando un montón de espacios, soy licenciado en Comunicación Social, así que he trabajado en medios, después tengo mucha experiencia en negocios, que fue gran parte de mi vida, que me apasionó hasta que un día se empezó a diluir y apareció como un gran vacío, que para mí es importante en lo que es mi vida, porque ese vacío habilitó a que pueda aparecer esta nueva profesión que tengo ahora, que es ser escritor. Papá de 3 que están en este plano y uno que está en el otro, y bueno, nada, creo que hasta ahí llego. Bien, bueno, me la dejas picando la del vacío, che. Te tengo que preguntar por eso, si es que querés hablar en la medida que te sientas cómodo. Bueno, ¿cómo podés hacer un viraje, un cambio de rumbo profundo a partir de una experiencia como esa? Que devenga o decante en tu trabajo actual, tal vez como escritor. Bueno, yo siempre digo que uno a veces no, en realidad nacemos con un manual que te lo da tu contexto, tus padres, y te dicen cuáles serían las cosas que tendrías que hacer para alcanzar primero la supervivencia, después el confort y en última instancia la felicidad. Y ese manual funciona muy bien porque, bueno, te educás, empezás a trabajar, conoces a alguien, formás pareja, si tenés hijos creo que es un privilegio enorme. Y después es transitar la vida con desafíos que vos te quieras ir poniendo. Y yo en ese manual confié muchísimo y de hecho soy muy feliz con toda esa etapa con ese manual, que es el tradicional. Pero después llegó un momento, ahí ya llegando a los 40 y algo, que empecé a sentir que muchas de las cosas que hacía hasta ese momento ya no me llenaban. Y a mí si hay algo que me conozco y que siento es que lo que no hago con pasión no me llena, no me sirve. Entonces necesito estar apasionado por lo que hago. Y todo lo que había logrado construir con los negocios y todo me había apasionado enormemente. O sea, yo disfruté hacer cada cosa que hice y después empecé a sentir que ya no estaba. Entonces en ese vacío, primero había angustia, porque digo, ¿qué hago? O sea, soy joven, digamos, tengo ciertas herramientas para desenvolverme en distintos espacios, pero ¿a qué las aplico? No estaba encontrando eso. La familia, por suerte, estaba bien, integrada, era como que estaba todo bien, pero adentro estaba el vacío. Y uno lo quiere evitar acostumbrado a usar el manual. Bueno, voy a hacer tal cosa. Y entonces hice un montón de cosas y me iba dando cuenta en el camino que tal vez no me completaba. Así que después el vacío se mantuvo durante un tiempo y después, en el momento de que nos separamos con Laura, ese vacío se generó, digamos, lo empezó a evitar un dolor, ¿no? Y ese dolor, para procesarlo, me llevó a escribir. Y desde el primer momento en el que me senté a escribir, sentí que volvía a aparecer la pasión. Así que todo ese tránsito del vacío para mí es una redefinición de una nueva etapa de mi vida, aprovechando todo lo hermoso que había tenido antes, pero con todas las posibilidades de poder desarrollar cosas nuevas ahora. Bien, como que la identidad de escritor se fue formando de alguna manera, empezó a aparecer en algún momento. Claro, siempre me había gustado mucho escribir y la lectura, pero en un momento yo fui profesor universitario, entonces mucho de lo que escribía estaba asociado a textos académicos. Y sí me gustaba, lo disfruté muchísimo. Con la estructura particular que los textos académicos tienen. Entonces, exacto. Siempre me gustó la parte creativa de introducir miradas distintas en lo que hacía. Y en los textos, digamos, siempre había algo distinto a lo que era la mirada académica, desde lo creativo y desde lo no mental. Pero hasta ese momento no lo tenía tan identificado, que no iba hacia lo no mental para tratar de entender lo tangible, lo mental. Y bueno, entonces yo me gustaba escribir, entonces sabía que eso, digamos, lo iba a disfrutar. Y cuando me senté a escribir acerca del dolor,
que generaba, digamos, toda una separación que por suerte es muy armoniosa y todo, pero, digamos, te cambia la vida. Y ese vacío, es más, creo que estaba en un vacío grado 10 y en una separación pasás a un vacío grado, no sé, 100. Claro. Así que sí, y se sigue formando, ¿no? Se sigue formando este rol de escritor. Bueno, usaste una expresión que me quedó resonando, desarrollar lo de lo no mental, eso es interesante, muy interesante. Yo soy psicólogo, pero cada tanto tengo que abordar poner sobre la mesa que no todo es lógica, que no todo es razón, que no todo pasa por el lenguaje necesariamente. ¿Cómo lo entendés vos? ¿Cómo le podrías dar forma o comunicar esa perspectiva, digamos? Mira, justo ayer estaba pensando que nosotros tenemos como un inconsciente existencial, ¿no? Nosotros conocemos, y la ciencia ha desarrollado mucho, la psicología, y otras ciencias, el cómo conocer las estructuras humanas, ¿no? Desde lo tangible, desde lo racional, desde lo emocional, como un sistema. Pero yo siento que todavía tenemos un inconsciente de algo que es muy difícil de interpretar con la mente, y para eso tenemos como otros dos cosas que nos ayudan mucho, que son para mí el alma y el espíritu, que nos conectan con planos que la mente no puede acceder, pero que lo habitamos continuamente. Y yo creo que en la historia de la humanidad estos planos se han manifestado a través de la religión, a través del arte, y que todos sabemos que está, pero no lo podemos terminar de hacer tangible. La mente es un filtro maravilloso que nos permite crecer, vivir, sobrevivir, pero también es un filtro muy grande para estas otras experiencias que, no sé, yo lo visualizo mucho en las mancias, en todas las nuevas terapias holísticas. Todas tratan de contar y de acceder a ese mundo que se accede y después lo tenemos que transformar en palabras. Entonces ese inconsciente existencial es el que para mí está muy presente e intentamos todo el tiempo ponerlo en palabras, pero es un mundo donde la palabra no existe. Creo que hice una ensalada, pero... No, pero claro, pienso a veces en lo psicológico se denomina el registro de lo real, ¿no? En el psicoanálisis esto está desarrollado como eso que el lenguaje no atrapa, ¿no? Eso que se nos escapa todo el tiempo y que no llegamos a ponerle dimensión lógica, dimensión racional. A veces también lo podemos encontrar en lo emocional, ¿no? Como la emoción tiene esos componentes, llamémosle fisiológicos o físicos, que, bueno, en la psicoterapia sí, ahí tratamos de ponerle palabras y le volcamos alguna teoría, ¿no? Tratamos de interpretarlo, pero claramente son vivencias viscerales, podríamos decir, y se me ocurría también por ahí chequearlo con vos si te resulta adecuado, como lo pudo haber entendido. Pensaba en la dimensión, podremos denominar espiritual, ¿no? Espíritu, alma. Desde mi marco teórico es entenderla orientada a la trascendencia, digamos, ¿no? El más allá de nosotros. A veces, tal vez con una mirada un poco más o mágica o esotérica, podríamos decir, pero a veces también en lo social, ¿no? Cómo marcamos, influimos vidas, condicionamos, generamos aprendizaje, cosas por el estilo. Entonces, un poco, si te parece adecuada esta forma de entenderlo, te preguntaría si consideras que desde este espacio de escritor, tal vez, o en alguno de los otros espacios que has transitado o que transites, si podrías ubicar alguna forma de, no sé, beneficios, aspectos funcionales o herramientas o recursos que vos consideras, entiendo, o la escritura o cualquiera de los otros ámbitos que vos explores, tal vez podrían acercarle contenido, herramientas, recursos a las personas, ¿no? Al resto de las personas que por ahí no habitúan estas reflexiones o esta forma de pensar las cosas, ¿no? Bueno, ojalá que, a ver, yo lo que trato de transmitir es un mundo de vivencias individuales que creo que para mí son importantes que se entiendan y se conozcan como parte de lo humano. Digamos, todo lo que ha sido tratar de hacer asequible la realidad a través de la ciencia, la mente lo entiende perfectamente. Pero siento que hay un montón de otras experiencias, bueno, vos recién lo mencionabas que desde la psicología
tiene un nombre. Pero por lo que yo he estado leyendo, estudiando, las ciencias también tienen un límite. Seguro. Y hay un límite que puede ser que el límite sea un límite de conocimiento actual y que si sigue evolucionando en algún momento podamos llegar a conocerlo, pero en un ejemplo concreto. Vos te levantás una mañana con una sensación de que te vas a encontrar con alguien, ¿sí? Y vos sabés que el nivel de probabilidades es bajísimo, ¿sí? Pero vos tenés la certeza de que te vas a encontrar con esa persona. Eso me pasa a mí, por eso lo puedo contar de una manera muy vívida, porque lo he analizado muchas veces, digo, esto no lo puedo estar sabiendo, pero tengo la certeza de que eso va a pasar, y pasa. Entonces se escapa, por lo menos, a los marcos teóricos con los cuales hoy podemos analizar la realidad. Y para mí esos son los planos del inconsciente existencial, que no podemos acceder, pero existen. Entonces lo que yo trato de hacer con el programa, con los streaming y los libros, es tratar de que ese inconsciente existencial empiece a tomar forma más en comunidad. Bien. Y desde las experiencias de cada uno ver si logramos entenderlo. Es muy ambicioso porque yo creo que la mente no te va a dejar entenderlo. Y tenemos que cambiar de paradigma, a dejar de entender al solo sentir, ¿no? Así que si algo puedo aportar, y es lo que me apasiona de lo que hago, es decir, hay muchas realidades. Podemos habitarlas, podemos transitarlas, y cada uno también en distintos lugares. No es lo mismo una persona que está necesitando un trabajo para poder mantener a su familia, donde estos temas son totalmente secundarios, claro. Hasta que eso no puede estar por ahí materializado, y ahí funciona muy bien todo lo tangible, toda la ciencia, la psicología, digamos, todos los manuales que te pueden ayudar a cambiar esa realidad en ese momento, me parece que funcionan. Pero tal vez es tratar de contar ese vacío que yo tenía y cómo lo fui llenando desde otro lugar. Entonces, si puedo ayudar a las personas a que vivencien eso y desde ese lugar hacer, no sé, un espejo, y eso les sirve para su vida, para llenar ese vacío, para encontrar mapas que le permitan recorrer ciertos territorios, ya me doy por hecho. Bien, buenísimo, bueno, interesante. Tenemos narraciones o escrituras sobre nuestra autobiografía, sobre nuestras perspectivas del mundo, y a veces volcarlo en lo que consideramos la escritura concreta. Vos hablas de libros específicamente, puede ser claramente una ventana, ¿no? para exteriorizar todo eso. Te pregunto, ¿trabajás con adquirir herramientas, te sometes como sujeto de aprendizaje al aprendizaje de la escritura? ¿Haces algo tal vez de docencia, tenés talleres, lo llevas a otro plano o lo trabajás a nivel individual estrictamente? No, por ahora es a nivel individual. Bien. O sea, lo uso porque yo me siento a escribir y es como entrar en el lugar donde me encanta estar. Bien. Dice, cuando te sentí en un lugar pleno. En el último libro, Agustina, mi hija, estaba conviviendo mucho conmigo. Y de hecho me retaba, me decía, papá, deja de escribir, venía a darme bola. Ahí va. Y me dice, ya estoy cansada de cocinar, de lavar, de todo. Mentira, no era que... O sea, no la estaba usando de esclava, pero bueno, obviamente sí colaboraba un poco más, porque yo estaba tan... Notó tu ausencia, en la inmersión total ahí. Total. Y yo, sabiendo de esa otra ausencia que generaba, también entendía que era el lugar donde yo me podía... dejar llevar y ser pleno y disfrutarlo. Y las personas de mi contexto entendían eso y, más allá de la chicana, me dejaban poder estar en ese lugar. Entonces lo siento como un espacio muy mío. No, por ahora no le he abierto por ahí a otra comunidad en la parte de la escritura. Bien, buenísimo. Bueno, pero tus contenidos de los libros te deben involucrar, por lo que me das a entender, bastante, y eso está bueno. Ahí va. Una forma de exteriorizar. Bien, por último, si tuvieras que decirle algo a nuestros oyentes, a partir tal vez de tu camino, tus trayectorias, tus exploraciones, tus cambios de rumbo, ¿cómo podrías compartir algunas conclusiones o aprendizajes? Bueno, como vos nos los quieras regalar, Che. Bueno, para mí hay un tema que es importante, que es el tema del dolor. Por ahí desde la psicología Bien. Hay mucho trabajo hecho, pero es algo que queremos evitar continuamente, ¿no? Continuamente queremos evitar el dolor,
pero el dolor va a estar. De hecho, en la novela hay una frase que siempre la tengo muy presente, que cuando se conocen dos de los personajes, uno de los personajes dice: no sabes cuánto he sufrido por encontrarte, y ella le dice: vos no sufriste, las personas que sufren tienen marcas en la cara, pero el dolor va a llegar, ¿no? Y yo creo que el dolor nos llega a todos. Hay un momento en la vida donde uno puede trabajar para que el dolor no aparezca. Te podés tratar de cubrir con las mayores herramientas, podés, no sé, elevarte espiritualmente, mentalmente, rodearte de cientos de personas para sentir afecto, pero siempre va a haber algo y en algún momento que el dolor te va a llegar. Y cuando el dolor llega, no sabemos habitarlo, no sabemos cómo trabajar con ese dolor, porque nos sentimos totalmente fuera de nosotros. Yo creo que ahí es donde el dolor empieza a trabajar en la única función que creo que puede tener, que es ayudar a transformarnos y salir con una enseñanza de ese dolor. Entonces, simplemente creo que cuando el dolor llegue, habítenlo. Y acostumbrarse a que el dolor va a llegar. Somos humanos, o sea, si no sentimos dolor, creo que la experiencia humana no tendría sentido. El dolor es un gran maestro, siempre y cuando podamos transitarlo de alguna manera en la cual no nos perdamos, ¿no? Así que cuando duela, sepan que están viviendo. Bueno, buenísimo, Jero. Muchas gracias por tu aporte. Una vez más, un encuentro de entrevistas con Jero Bertoni. Hoy hablamos de escritura, hablamos de dolores y cómo podemos reescribir nuestra vida, nuestros pensamientos y la interpretación de nuestros dolores. Una forma de proyectar en una hoja, en una computadora, nuestras ideas, pensamientos, una forma de desdoblarnos. Insisto con esto de reescribirnos las veces que sea necesario. Muchas gracias.